Vámonos a Juan, al capítulo 21, y estamos caminando ya por nuestros últimos versículos, y Dios me dé gracia para poder concluir el Evangelio de Juan en nuestro estudio. Realmente me he gozado muchísimo de poder compartir el Evangelio de Juan. Alguna persona que de La Paz dice, bienaventurados los tarijeños porque les ha compartido el pastor esta vez Juan, y diría, a nosotros nos ha compartido Romanos, ¿no? Así que ya se pueden imaginar, 3 años y medio, ¿no? Hemos ido por todas las escrituras a través de Romanos. Pero nunca se olviden eso, cuando estudiamos un libro de la Biblia, nos lleva también a diferentes partes de la Biblia. Nunca un libro nos está llevando solamente a este libro, sino que nos lleva a diferentes partes. Y cuando estudiamos Juan, para mí realmente un tema precioso de Dios, que quisiera realmente Dios también me dé gracia, no solamente para la gracia que me ha dado todo este tema para compartir y para que toda la iglesia aprenda muchas cosas de parte del Señor y conozca realmente que Jesús es Dios. Una y otra vez Juan está recalcando que Él es el Señor, que Él es Dios. ¿Y cuántos dicen amén? Y por otro lado, también me permita el Señor concluir esto y dejar en nuestros corazones el desafío necesario. Amén. Vamos entonces con la porción bíblica que nos corresponde. Estamos en Juan capítulo 21, versículos 15 al versículo 25. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Qué preciosa la escritura que nos toca ahora. El Señor se ha manifestado una y otra vez delante de ellos. Estamos en un contexto tan cercano donde el mismo Señor lo que les enseña, y específicamente a Pedro más que a nadie, de que no dependa de su sabiduría, de su profesionalismo, de su conocimiento, sino que dependa del Señor, cuando en medio de la pesca le muestra por segunda vez que no importa cuán profesional sea, donde él eche las redes, si Dios no bendice su pesca, no hay pesca.
Y la forma abundante en que el Señor le da ha llevado a muchos predicadores a especular al respecto, posiblemente con el mejor deseo de acercarse a la realidad, hablando de la pesca de hombres, ya que el apóstol Pedro había sido llamado por el Señor para dejar esta pesca y cambiar a una pesca de hombres. Te haré, dice el Señor, pescador de hombres. Por lo tanto, en medio de todo esto es posible que el contexto está constantemente relacionado en el ministerio de Pedro, en lo que el Señor le está llamando a hacer. Pero cada uno de nosotros debe involucrarse, debe sentirse como que el Señor mismo le está hablando, ya que la Reforma Protestante nos ayudó a recordar que el ministerio es un ministerio universal, que el mismo Señor llamó a cada creyente a servirle, a predicar el Evangelio, a poder estar a disposición del Rey. Entonces, si esto es así, no es que no existen pastores o no existen maestros, no es que no existen autoridades en la iglesia, esto el Señor no lo desordenó, pero llamó a cada miembro de su cuerpo a servirle. ¿Cuánto dicen amén? Entonces muchas veces nosotros estamos bastante contentos, como yo, que llega mi pastor y ahora sí voy a respirar un poco, voy a descansar un poco, me va a jalar la oreja, me va a apoyar en todo, entonces qué maravilla tener pastor. Pero el pastor no va a hacer toda la obra, sino que cada uno de nosotros, empezando por mí, debe hacer la obra del Señor, y el llamamiento de Dios es para cada uno. ¿Estamos bien? Amén. Vamos entonces poco a poco y veamos qué es lo que pasa aquí. Acuérdense que el Señor sacó un espacio especial con Pedro cuando él llegó de la pesca milagrosa, y el Señor pudo mostrarle a Pedro aún que no necesitaba ni siquiera de su pesca, y él mismo le extendió comida. Por otro lado, recordemos que también fue un momento especial solamente del Señor y Pedro hasta que los demás llegasen. Así que está el Señor muy cercano a Pedro, y creo que restaurando su vida, restaurando su ministerio. El Señor había llamado a Pedro de una manera especial, y acuérdense que hasta el mismo apóstol Pablo va a Jerusalén para confirmar su apostolado delante de Pedro, así dice la Escritura, y de los otros apóstoles. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Cada uno de nosotros posiblemente recuerda que para ver las palabras que se utilizan en la Escritura, utilizando la palabra amor, las palabras que se utilizan ahí son varias. Una de estas viene de ágape, que es el amor real, el amor verdadero. Y es cuando se pronuncia, vendría a ser como un agapao. Y la otra palabra es fileo, de lo que llamamos el amor filial, el amor de amigos, ese sentimiento de realmente encajar con alguien y sentirse muy cómodo. Podríamos hasta decir que es un tema de cariño. Diferenciando en el español podemos decir amor y cariño, algo así. Pero el Señor aquí le pregunta específicamente a Pedro si le ama, si le agapao, si realmente le ama con un amor real, verdadero, con el amor que el Señor manda amar. Y la respuesta de Pedro, posiblemente quiero también destacar a Pedro aquí, porque él es sincero. Y él responde al Señor: Señor, te quiero. Y no está mal. No está mal, el Señor le está diciendo: tú tienes que llegar a este amor por mí. Y Él está diciendo: hasta ahora, Señor, con todo lo que he vivido contigo, con toda la relación, con todo lo que he visto,
Señor, yo te quiero mucho. Pero el Señor no desecha a Simón con ese cariño que todavía no llega a ser el amor correcto, sino que le dice: apacienta mis corderos. El Señor no pone a nadie Él mismo a servirle. Nosotros podemos lanzarnos al servicio, entregarnos a servir al Señor y no estamos sirviendo a Dios y no estamos haciendo lo que sea. Pero cuando Dios llama a alguien al servicio, cuando Dios pone a alguien a apacentar la grey de Dios, su grey, es porque está aprobado. Pero no está aprobado por la cantidad de méritos que tiene, es la gracia del Señor que levanta a un hombre a servir. Así que aquí hay un sello de aprobación increíble. Es Pedro el que le negó, es Pedro el que falló, es Pedro el que no puede contenerse y está cortando orejas de quienes quieren detener a Jesús, por decirlo así. Es él que no tiene control de sí mismo cuántas veces. Es él el que habla cuando no debe hablar. Pedro es alguien común y corriente. Y es lo que hace el Señor. El Señor levanta personas comunes y corrientes. ¿Cuántos de nosotros habremos caminado por iglesias donde el pastor es el ungido? Donde parece que cuando entra el pastor a predicar parece que está levitando. Donde hay que tener seguridad alrededor porque realmente ya es más que un artista. Pero el Señor llama a gente común y corriente. Y cuando nosotros nos presentamos como si no fuéramos comunes y corrientes, estamos haciendo simplemente una estafa. Pedro era alguien como tú y como yo. El mejor piropo de mi vida, lo dijo un chapaco, nuestro querido Jaimito Mendoza, el Choquito. Después de un año de conocerme y empezar a caminar como su pastor, de repente Jaime me dijo: pastor, quiero decirte algo. Y yo dije: ay no, ¿y ahora qué he hecho? Y me dijo: pastor, gracias. No voy a llorar, lo estoy extrañando. Gracias por ser normal. El mejor piropo de mi vida en el pastorado. Gracias por ser normal. Porque no soy esquizofrénico escuchando voces de Dios todo el tiempo. Porque no me creo mejor que Él. Porque no lo soy. El llamado para tu vida es exactamente igual. Tú no puedes desechar tu vida para servirle al Señor porque te ves a ti mismo como eres. Porque el Señor tomó vidas como la de Pedro y no solamente le preguntó: ¿me amas? Y él respondió: te quiero. O sea que ni siquiera podía decir: sí, Señor, te amo con el alma, te amo con la vida. Y en ese momento el Señor le dijo: oh Dios, apacienta mis corderos. Dios puso las vidas en las manos de Pedro, las vidas que le costaron precio de sangre, las vidas que eran suyas. Hoy día Fiorella tiene un cumpleaños a las 9 de la mañana. Obviamente no son creyentes, nadie hace un cumpleaños a las 9 de la mañana, domingo, ¿no? Pero bueno, el tema es que la Ceci está en La Paz, Sergito está llegando de Santa Cruz. Entonces no había forma de llevarla al cumpleaños a no ser que después del culto la lleve directamente y esperemos que todavía sigan. Pero yo solamente a unas cuantas personas les diría: lleva a Fiorella por favor o hazte cargo. ¿Cuántos hacen lo mismo con sus hijos? O llegan a un cumpleaños: a ver quién, no te conozco muy bien, mamá de Juanito, ya listo, te dejo mi hijo. No hacemos eso, ¿no? Si es una persona amiga que conocemos, de confianza, entonces decimos: ve con mi hijo. Pero aquí está el Señor
con una situación mucho mayor. El Señor ha pagado un precio de sangre por cada vida. El Señor se ha hecho hombre siendo creador del universo entero, se ha hecho criatura. El Señor ha sufrido tanto por pagar por uno. Y a Pedro, que es un hombre común y corriente, le dice, si tú me amas, y la respuesta dice, simplemente te quiero, Señor. Y el Señor le dice, suficiente, apacienta mis corderos. Y yo creo, y voy a especular, porque en teología se especula responsablemente o irresponsablemente, pero voy a especular responsablemente. El Señor sabe el deseo de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y estoy seguro que como tú y como yo, Pedro hubiera querido decir, te amo con el alma, Señor. Y Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, lo sabía. Él sabía que su amor por Dios había llegado a un cariño especial, a un gran cariño, pero no había llegado donde tenía que llegar. Y el Señor sabe que esto es un tema de condenación, no amar al Señor. Pero sabe que tú y yo vivimos procesos reales acercándonos al Señor. Ninguno de nosotros llegó a la iglesia diciendo, sí, yo estoy seguro de esta iglesia de buena doctrina, yo aquí firme y voy a estar acá adelante con todo y predicar el Evangelio, y estamos, ninguno. De repente alguien llegó como debería haber llegado. A ver, será buena doctrina, aquí hay tantos ladrones aquí últimamente con el Evangelio, tantos estafadores, hasta profetas se encontró últimamente, a ver cómo sale esta iglesia. Y de repente se quedó. Y después hubo un proceso. Y estaba con un pie en el mundo y con un pie en el Señor. Pero nadie lo desechó. Y después de eso, poco a poco empezó a crecer. Y hoy quiere al Señor. Y aún todavía de repente hay uno que le ama. ¿Amén? De repente hay uno que le ama realmente. Pero todo fue un proceso. Me acuerdo cuando organicé una reunión de matrimonios en La Paz, y se los he contado alguna vez, en la casa de dos personas que no estaban casadas y que vivían bastante tiempo juntos, varios años. Y yo organicé la reunión de matrimonios en la casa de ellos. Entonces, significa que estaba organizando una reunión de matrimonios para fortalecer los matrimonios en un hogar de fornicación. Porque si no están casados y viven juntos, están fornicando, están bajo la ira de Dios, están en pecado. Entonces no faltó una persona que me dijo, pastor, ¿cómo has podido hacer la reunión de esta noche en la casa de fulano y mengano, que tú sabes, o mengana, que están en fornicación? Y yo le dije, ¿tú te acuerdas cuando llegaste a la iglesia y estabas entre tus visitas de fiestas de amigos, tu cigarro colgado en tu boca y tantas cosas más? ¿Tú te acuerdas que alguna vez te he juzgado? No, pastor. ¿Y tú estás bien hoy día con Dios? ¿No? Sí, me dice. ¿Y tu hogar ha sido restaurado aunque estaban casados? Hoy día se aman de verdad. Sí, pastor. ¿Y tus hijos vienen a la iglesia? Sí, pastor. Y le dije, ¿tú crees que no tengo misericordia para llegar con todos los matrimonios de la iglesia a una casa de un fornicario que vive con su mujer, que vive con una mujer, que no está casado, que está en pecado? ¿Tú crees que no hay un tema de misericordia por esas vidas? Después de 3 años decidieron casarse y hasta el día de hoy están creciendo en los caminos del Señor. Amén. Entonces, definitivamente yo no hubiera llamado a Pedro si no entendería todas estas cosas, a cuidar el rebaño del Señor, pero el Señor lo hizo. Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Otra vez, está hablando de un amor real, y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y por segunda vez le está diciendo, cuida de las vidas
que me han costado precio de sangre. Cuida de las vidas que son mías. El versículo 17 le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás. Y aquí el Señor baja a la estatura de Pedro. Y escuchen lo que dice el Señor. Estoy tratando de llevarlos a los originales en griego. Y lo que dice el Señor aquí es diferente. Y le dice: Pedro, ¿me quieres mucho? Y Pedro se entristece. Pero no creo que se entristece porque el Señor ahora ya no le dice ¿me amas realmente?, sino le dice ¿me quieres mucho?, sino porque una y otra vez le está preguntando, y para él mismo es algo duro, porque le está haciendo recuerdo que el Señor le está aprobando para el ministerio, le está diciendo: sí, ve y cuida mi rebaño, sí, predique el evangelio hasta el último de la tierra, sí, haz lo que yo te he mandado como un siervo mío, y está bien si me quieres mucho por ahora. Así responde entonces Pedro, le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú eres Dios, eres omnisciente, lo sabes todo. Tú que lo sabes todo, sabes que te quiero mucho. Y una vez más el Señor le está mostrando que es suficiente por ahora. Y le dice: apacienta mis ovejas. ¿Por qué Dios, nuestro Señor Jesucristo, tiene que confrontar a un pobre Pedro que ya ha fallado, que apenas ha sido aceptado por el Señor, que después ha visto el amor de Cristo y realmente se ha sentido tan amado a pesar de su pecado, y ahora le está diciendo el Señor una y otra vez con la misma pregunta de que le falta mucho, que le falta mucho? Vamos a ver a Deuteronomio 6:5. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y vamos a Deuteronomio 6:5. Deuteronomio es el libro donde la ley está siendo repetida. La ley ya había sido dada a Moisés y ellos habían recibido las tablas, conocían la ley, pero Deuteronomio es un paso antes de entrar a la tierra prometida. Una generación entera ha muerto en el desierto y ahora el Señor quiere hacerles recuerdo de la ley. Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No nos olvidemos que el Señor nunca desechó su ley. No es que en el Antiguo Testamento dice el que fornica debe morir apedreado y en el Nuevo Testamento dice y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No, en el Antiguo Testamento dice amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque la ley siempre tenía que ver con el amor. Porque aquel que ama al Señor entonces quiere guardar su ley. La ley tiene que ver siempre con el amor. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La pregunta del Señor estaba tan relacionada a la ley, porque la ley nos muestra la voluntad perfecta de Dios, nos muestra el equilibrio perfecto de Dios. Lo que Dios espera de ti y de mí está en la ley. Quien me ama guarda mis mandamientos. Aquí está Pedro, que está en el proceso de guardarlos realmente, porque solo quiere mucho al Señor, todavía no le ama. Y el Señor le está probando ¿por qué?
Porque hay un proceso real en la vida de cada uno de nosotros. Algunos están postergando este proceso. Están más en los afanes de este mundo que en las cosas de Dios. Y todos tenemos afanes de este mundo. No saben qué maravilloso es también para mí decir, oh, llego a fin de mes este mes. Es fantástico, todos tenemos afanes en este mundo. Pero si toda nuestra vida está relacionada solamente a estos afanes, si no paramos el mundo por un momento y buscamos de Dios, si no paramos el mundo y dependemos de Dios en todo lo que hacemos y al parar decimos, Señor, todo lo que estoy haciendo tiene que ver contigo, ¿cómo podríamos hablar de amar al Señor? Pero en Deuteronomio 6:5 vemos que es un mandato del Señor. Entonces, aquí está Pedro que debe amar al Señor. Es una ley, es un mandato para tu vida y para mi vida, amar al Señor. Tenemos que desechar de nuestra mente, de una vez por todas, que el amor es un sentimiento. Tenemos que desechar de una vez. Si no, jamás vamos a poder agradar al Señor. Porque el Señor dice que amemos a nuestros enemigos. Yo no siento, yo siento matarlos. Pero no importa si siento matarlos, tengo que amarlos. ¿Y cómo voy a amar si no siento? Si siento matarlos, ¿y cómo voy a amarlos? Sí, el Señor quiere que haga eso. El Señor quiere que ame a mi esposa y ame a mis hijos. Y algún rato también quiero matarlos, pero el Señor manda que les ame. Últimamente, principalmente con la Fiorita, pero es realidad. Pero el mandato no es lo que siento, el mandato es amar. Amar es, la iglesia debería ser de memoria, proveer, proteger y servir. Proveer, proteger y servir. Entonces, es un mandato de Dios el que le está diciendo, le está haciendo recuerdo Jesús a Pedro. Pedro, el mandato es que me ames. Ni siquiera el Señor le está rogando, Pedro, ¿me amarías? ¿Serías tan amable? No es un mandato. Pero Jesús lo presenta como una relación cercana a Pedro, como debe ser tu relación con Dios. Y en vez de demandarle a Pedro, tienes que amarme, la ley dice que tienes que amarme, el Señor tiene una relación con Pedro, como quiere una relación con cada uno de sus hijos. Y en esa relación el Señor le está mostrando, te falta amarme bien, solamente me quieres mucho, no soy lo principal en tu vida, no soy el centro de tu vida, pero debe ser. Y ahí Pedro, un hombre que ha estado 3 años caminando con el Señor, viendo milagros, prodigios y todo, todavía le quiere mucho, pero está en buen proceso. Porque hay algunos que apenas Dios le cae bien. En serio, hay muchos cristianos que se llaman cristianos y que solamente Dios les cae bien. Me encanta el domingo. Al menos cuando no cante el pastor. O sea, Dios les cae bien. El motor del creyente es el amor a Dios. Por lo tanto, si ahora le queremos mucho, entonces tenemos que seguir queriéndole más y hasta llegar a amarles. No solo es un mandato bajo condenación, que es tremendo, sino que el creyente no está como el mundo bajo esta condenación de no amar a Dios y ser condenados, sino que el creyente en una comunión con Dios crece en el amor al Señor. Para el mundo, el universo, dobla sus rodillas y habla con el Señor y dice, Señor, sé que soy un miserable pecador, pero te necesito, Señor, y va creciendo cada día hasta decirle, Señor, una vez más tuve victoria sobre el pecado, una vez más no perdí la oportunidad de quedarme callado. Y me callé. Señor Dios, estoy creciendo en tu voluntad, estoy alejándome del mal, estoy alejándome del pecado. El mundo está tremendamente condenado. Vamos a 1 Corintios 16:22. 1 Corintios 16:22. En Corintios capítulo 16, versículo 22, el apóstol Pablo está despidiéndose de la primera carta que escribe a la iglesia de Corinto.
Y escuchen lo que le dice a la iglesia amada de Cristo. Iglesia amada de Cristo. Voy a leer desde el versículo 20 hasta el 22, o hasta el 23. Desde el versículo 20. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con un beso, con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia de Cristo y le está mostrando la situación de los perdidos. Esa es la situación de los perdidos. En una iglesia hay cizaña y trigo, hay creyentes crecidos e inmaduros y estamos en un proceso todos. Pero aquí está diciendo el apóstol Pablo la situación real del mundo, o aquellos que están en medio de la iglesia pero que no aman al Señor, porque Deuteronomio 6:5 dice que debemos amarle al Señor con todo. El apóstol Pablo dice que el que no ama al Señor es anatema. Anatema es maldito por Dios. No, ese no es mi Dios no maldice, bendice. No, Dios bendice y maldice. Dios da vida y da muerte. Dios es amor y fuego consumidor. Dios es dueño del cielo y del infierno. Ese es el Dios de la Escritura. Ahora, volvamos al concepto. Estamos hablando de que realmente la ley que Dios manda es amarle a Él con todo. Y Pablo recalca que el que no le ama es maldito por Dios, anatema. Pero escuchemos esa relación, tratemos de escuchar esa relación tan vivencial que tiene Jesús con Pedro, como debe tener contigo. Mientras tanto que el mundo está desechado porque no cree, mientras tanto que el mundo está bajo la ira de Dios, condenado porque no le ama, por otro lado está el Señor contigo y conmigo en una relación cercana, diciendo: si estás queriéndome, estás bien. ¿Quieres quererme más? Tienes que llegar a amarme. Tienes que llegar a amarme. El apóstol Pablo escribe y dice: el que no ama a Dios más que su propia vida, más que a su madre, a su padre y a cualquier cosa de este mundo, no puede ser mi discípulo. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Pero otra vez, el llamado de los discípulos no es, aquí ahora sí, apóstoles tienen que entregar su vida al Señor, discípulos un poco menos, y los miembros de la iglesia menos aún. El llamamiento universal de sacerdocio es para todos. Por eso es maravilloso que tengamos un lugar de responsabilidad, pero no seamos más grandes que nadie, que todos somos iguales en el Señor, que no hay un mejor o el peor, sino que Dios quiere que todos le sirvamos, le amemos y estemos entregando nuestra vida a Él. Por eso la pregunta del Señor al principio en el versículo 15, cuando dice: me amas más que a estos, no está simplemente hablando de los demás, sino de todas las cosas que están de más. Todas las cosas. ¿Me amas más que a tu barca? ¿Me amas más que a tus redes? ¿Me amas más que a los hermanos? ¿Me amas más que a tus parientes? ¿Me amas más que a nadie? ¿Me amas más que a todo? La pregunta al final es: Pedro, si tú me quieres, estás en buen camino. Si tú me quieres mucho, estás en buen camino, pero debes amarme sobre todas las cosas. Y quiero decirte y quiero decirme que este es el requisito del creyente. El creyente, cuando se convierte a Jesucristo, su requisito para poder servirle, su requisito para hacer lo que el Señor quiere, que prediquemos el Evangelio, que roguemos a otros que se reconcilien con Dios, que podamos cuidar la grey del Señor, que cuidemos unos de otros,
El requisito es amar a Dios. Porque cuando amamos a Dios, empezamos a amar a nuestro enemigo, empezamos a amar a nuestro cónyuge, empezamos a amar a nuestros hijos como deben ser amados. Todo toma su lugar si realmente amamos al Señor. Y no hay esperanza para vivir una vida cristiana si no amamos al Señor primeramente. Pregúntate hasta aquí, por favor. ¿Qué amas más que a Dios? ¿Qué amas todavía más que a Dios? ¿Qué es algo en lo que tú podrías decirle al Señor, Señor, pedime todo, pero no me pidas esto, Señor? Y ponlo hoy día delante del Señor. Dile, Señor, en verdad aquí está mi tesoro. Mi tesoro es este, o esto, o el otro. Señor, ahí está mi tesoro. Y aunque te quiero mucho, quiero amarte en verdad. ¿Cuánto dicen amén? Quiero amarte en verdad. Y es más, tú puedes decir como Pedro, Señor, tú sabes que te amo. Tú que lo sabes todo, sabes que te quiero mucho. Pero también, Dios, tú sabes que quiero amarte con todo mi ser. ¿Cuánto dicen amén? Versículo 20, desde el versículo 18, me estoy saltando. Versículo 18 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. El Señor habla contigo, habla conmigo y nos llama a amarle de todo corazón en este proceso donde nuestro amor está creciendo por Él, porque en este mundo tendremos aflicción, tendremos pruebas, y si realmente no estamos amando al Señor, ay de nosotros en medio de las pruebas. Ay de nosotros en medio de las pruebas. He caminado con más de uno de ustedes y es tremendamente enorme la diferencia entre aquellos que quieren, aman al Señor, que están creciendo en su amor por Cristo y están viviendo las pruebas que viven y aún están de pie. ¿Cuánto dicen amén? Y otros que han decidido cualquier camino para solucionar sus problemas, lo que sea, y aún han dejado a Cristo porque nunca le amaban, porque nunca le querían. Y sus problemas han sido más grandes que su fe, sus problemas han sido más grandes que todo. Y a otros aún que he conocido que han tomado decisiones aún más drásticas sobre su vida en medio de este mundo de aflicción. Y Pedro va a ser tomado por alguien y así más viejito va a tener que alguien vestirle y tomarle del brazo y llevarle donde no quiere, porque va a ser asesinado, va a ser condenado y va a ser, según la historia, crucificado de cabeza, porque no quiere que le crucifiquen igual que su maestro, porque no es digno. Volviéndose aquí, el Señor le está diciendo, tú morirás de esta forma. No está entrando en detalles el Señor, pero está diciendo, vas a morir, así que qué bien que me ames, y qué bien que me quieras mucho y me llegues a amar, porque necesitas amarme para enfrentar lo que vas a enfrentar. El Señor te dice y me dice, a mí me aborrecieron, a ti te aborrecerán. No, yo no quiero que me aborrezcan, quiero que me sigan amando, Señor, mira, ese temita, por favor, conmigo no. No es así, ¿cierto? Y a Pedro le está diciendo, qué bien que me quieres tanto. Qué bien que estás apuntando a amarme, porque te van a tomar del brazo, te van a vestir y te van a llevar a la muerte. Y el mismo Pedro, que estaba negando a Cristo por temor, temblando de miedo, negando al Señor, aún maldiciendo, es el mismo Pedro que dice, a mí crucifíquenme de cabeza, por favor, porque no soy digno de morir como mi maestro. Es un hombre que ama al Señor, un hombre que ha llegado de ese cariño a un amor tan grande, que fue asesinado y enfrentó la muerte con valor.
por amor a su Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Por amor a su Cristo. Versículo 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. A pesar de todo esto, sígueme. Pedro está entendiendo lo que le está diciendo el Señor. Él todavía podía decir, bueno, sabes que te quiero mucho, pero no tanto. Si es así que voy a morir, hasta aquí nomás, Señor. Y Pedro le sigue. Pedro le sigue, sabe que hoy día le quiere mucho, pero que va a llegar a amarle porque es su meta, porque él quiere amarle, porque quiere amarle en verdad. Y el Señor sabe que no solamente esto es un mandamiento y es bueno, sino que Él sabe que le conviene a Pedro por lo que va a pasar. Primera de Pedro 5:2, solamente leamos por un momento antes de ir concluyendo. Primera de Pedro 5:2, y vamos a ver a Pedro cómo maneja su vida amando al Señor. Alguien que amó al Señor, que no se quedó en el cariño profundo que tenía, sino que le amó en verdad. Y cuando llegamos aquí a la Escritura, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, vamos a leer desde el 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Ustedes saben lo que estaba pasando aquí? Pedro estaba repitiendo las palabras del Maestro. Pedro estaba repitiendo las palabras del Maestro que recibió para sí. Y luego de haber recibido el llamado de cuidar la grey del Señor, de apacentar las ovejas de Dios, Él está diciéndole a los ancianos de la iglesia, ustedes también cuiden de las ovejas y no se enseñoreen de ellas. No lo hagan por ganancia deshonesta, no porque van a recibir algo de ellos. Ámenlas, cuídenlas. Y es lo que el mismo Señor le había llamado a él. Un hombre maduro que ama al Señor ahora, no solamente le quiere y que está dispuesto a enfrentar la muerte que venga. Oh Dios santo eres tú. Versículo 20 dice, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Sabemos que es Juan. No importa quien diga lo contrario, es Juan. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Ahora, necesitamos terminar esta parte aprendiendo esto más. Pedro está caminando con el Señor Jesús, sabe que va a morir de una muerte muy tremenda. Le está siguiendo a Jesús y de repente ve que está Juan detrás suyo, el metiche. Y lo ve y dice, bueno, ¿y qué de este? Si yo voy a morir así y este que está con nosotros, ¿qué va a hacer? Y me acuerdo de un hermano que decía, hermano, nosotros somos pocos los que estamos sustentando la iglesia con nuestros diezmos. Yo quisiera pararme en el púlpito y decir, hermanos, ustedes no diezman. Deberían, etcétera, etcétera, etcétera. Estaba haciendo exactamente lo mismo. ¿Y este? Porque nosotros estamos dando todo. ¿Y este? ¿Y por qué este no? ¿Y saben cuál ha sido mi respuesta en pocas palabras? La que aprendí del Señor. Aquí dice. Dios. Versículo 21. Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. El Señor le dijo, tú ya sabes que vas a morir de una manera tremenda por seguirme, por servirme. Tu problema no es si van a morir más contigo. Tu problema no es que se están sacrificando algunos y otros no. Ese no es tu problema. El problema es tuyo.
¿Qué vas a hacer tú con el Señor? ¿Tú vas a seguir amando al Señor ahora que le quieres tanto? ¿Quieres amarle más al Señor? Y al final quieres estar sabiendo que tu vida misma pondrías por Dios. Entonces no te preocupes del otro. No te preocupes del otro. No estoy diciendo en el servicio, en el amor, en el cuidado. No te preocupes de lo que va a hacer el otro. Tú haz lo que te manda el Señor. Tú vive como Dios quiere. Tú ama cada día más al Señor. Puedes alentar a los demás como Pedro alienta a los demás a amar al Señor, pero solo puedes hacer eso. Algunos en Hebreos 11, entre los héroes de la fe, vieron milagro tras milagro. Cruzaron el mar con los pies secos, cruzaron ríos con los pies secos, pudieron comer por años en el desierto sin ni siquiera hacer un esfuerzo. Vieron maravillas, resucitar sus muertos y tantas cosas por el estilo. Y a la mitad del libro de Hebreos, en el capítulo 11, empieza a detallar otros de ellos que también son héroes de la fe y dice que murieron asesinados por espada, otros cortados en la mitad, aserrados, para matarles por causa de la fe, otros pobres y otros aún viviendo en medio de montañas cuando habían casas. ¿Y qué a ti? Esa es la respuesta del Señor. Si a uno nos he llamado a morir ahora en los países musulmanes predicando el Evangelio, y el Señor te llamó aquí a Tarija a compartir con tus amigos y con tu familia que Cristo salva, ¿y qué a ti? No, pastor, si yo no voy a morir ahí en los países musulmanes, yo no soy cristiano, porque el cristiano... Bueno, si quieres ser cristiano así, háblame. Si el Señor te está llamando para eso, te voy a enviar a la misión y vas a estar ahí. Pero si el Señor te llamó a un evangelio donde todavía no somos perseguidos, asesinados, acribillados o encarcelados, el Señor es el que ha definido tu vida. El Señor es el que te ha llamado donde te ha llamado. Pero cada uno cumpla su llamado, haga la obra que Dios le ha dado y lo haga sin mirar al otro. Y es muy importante. Les decía una vez en broma, no, pues que la tía Chunti que tiene tanta plata que ella pues mantiene de las sillas. ¿Por qué estamos haciendo nosotros vaquita para las sillas? No es la tía Chunti. Es cada uno de nosotros que es llamado a la iglesia a servir, a comprar sillas, a arreglar, a ayudar, a diezmar, a ofrendar. Todo el llamado es para toda la iglesia, no es para uno solamente. Pero ni siquiera yo estoy detrás de cada uno para ver si lo hace. Yo tengo que seguir sirviendo. ¿Qué a mí? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Cada uno tiene que velar por sí mismo delante del Señor respecto a esto. Mi vida pondré por ti, dijo Pedro, y estaba negándole. Pero ahora era otro Pedro. El Pedro que había sido confrontado por el Señor estaba dando su vida, pero todavía en medio de la decisión que él tenía, estaba queriendo mirar si los demás también iban a dar su vida. Cuando Pedro, versículo 23, gracias. Si no serías tú, ya estaría otra vez Judas acá. Versículo 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Cuál es tu problema? Tú vas a morir de una muerte terrible por amarme, vas a tener que entregar tu vida. ¿Qué tal si él no? Si él se queda hasta el final. Pero solamente era un ejemplo del Señor diciéndole, ¿qué a ti? Versículo 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Ponte de pie y podamos orar. Señor, tú eres bueno, Dios bendito. Y en verdad, Señor, tu obra, Padre, es encomendada a cada uno de nosotros. Tú, Señor, estás llamándonos, Dios,
a poder, Señor bendito Dios, servirte, Dios. Padre, que esta obra, Señor Dios, que has puesto en nuestras manos, aunque hoy día no sea, Señor, donde vamos a morir, Padre, que en verdad te amemos sobre todas las cosas. Yo sé, Señor bendito, que tú conoces mi corazón y el corazón de cada persona en este lugar, y que en verdad lo que tú quieres, Señor, Padre, es que te amemos, y tú sabes quienes tenemos este deseo ferviente de amarte. Queremos, Dios bendito, Señor. Oh Dios amado eres tú. Habla con tus propias palabras al Señor.